Bueno. ¿Sí? Funciona. ¿Estáis bien? Muy bien. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar antes de tener el mensaje en esta mañana. Y realmente es un gozo estar aquí en la iglesia y orando por muchos de vosotros que también el Señor obre. Veo que faltan hermanos y necesitamos orar unos por otros, pero me siento también muy agradecido por todos los que estáis aquí. Y ahora de reojo, y no le he dado la bienvenida, estoy viendo a una persona entrañable y cariñosa y no sé todo lo bueno que puedo decir de ella. Es la Mara de Josep María. ¿Cómo está usted? ¿Sí? Luego le damos un fuerte abrazo a ella, ¿verdad? Que sí, un gozo tenerte. No te había visto hasta ahora que he subido de... Muy bien, gracias, Dios te bendiga molt. La verdad que sí, un gozo extrañarte. Pues vamos a orar, vamos a abrir las Escrituras en el Antiguo Testamento y pedir al Señor que realmente Él nos bendiga mucho. Pero antes de abrir las Escrituras vamos a orar. Padre amado, gracias por poder abrir las Escrituras. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que Tú has prometido que van a ser de bendición para nosotros, van a cumplir el propósito para el cual ha sido enviada. Pero, Padre, soy tan consciente de que no tengo ni palabras ni fuerzas para hablar de lo que tengo que hablar, Señor. Es mayor que mi cerebro, es mayor que mis palabras, Señor. Es algo que realmente nos fuerza casi a guardar silencio ante Tu presencia. Pero, Padre, te pido que me ayudes a hablar, no por mí, sino para que mis hermanos sean bendecidos en Tu palabra, para que Tu Espíritu Santo, Señor, nos instruya, nos enseñe, nos hable. Señor, nos corrija si es necesario. Realmente muevas nuestro corazón a amarte más y a servirte mejor. Úsanos, Padre, úsame y ayúdanos para que Tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Os invito a abrir las Escrituras en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas. Es uno de esos pequeños libros difíciles de encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas. Vamos a leer Miqueas capítulo 4 y versículo 6 hasta el versículo 8. Miqueas capítulo 4, el versículo 6. En aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Marcad ese pasaje ahí en Miqueas. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas. Hemos tenido antes la lectura en esta porción de la palabra, Lucas capítulo 2. Voy a volver a leer esta vez desde el versículo 8. Lucas 2:8 dice: Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Estos días de Navidad estamos todos viviendo cosas que son hermosas, estamos disfrutando del compañerismo entre la familia, las buenas comidas, el buen turrón y esas festividades, y sin duda alguna no hay nada de malo en cuanto a ello. Sin embargo, me pregunto si muchas de las festividades, las actividades, las cosas que hacemos, nos han hecho quitar los ojos del verdadero propósito de estas Navidades, de estas fiestas. No hay Navidad sin el Señor Jesucristo. Y tenemos que ver la realidad que ya hablábamos el domingo pasado, que el Señor Jesucristo, tal como había sido profetizado, era y es el Mesías prometido a la nación de Israel, es el Salvador del mundo. Satanás hará todo lo que pueda para hacernos olvidar esa realidad. Nosotros hoy, en el siglo XXI, estamos recordando durante estos días que Él vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Sin embargo, y tristemente decirlo, demasiadas cosas nos quitan los ojos de Él y demasiadas cosas nos confunde a lo que realmente aconteció allí. Si el Señor Jesús era el Mesías, Él vino a cumplir cada una de las profecías antiguo-testamentarias. El domingo pasado vimos 5 de esas profecías. Hay más de 250 profecías que reflejan al Señor Jesucristo. Pero hoy, una vez más, os invito a que viajemos en el pasado e intentemos por un momento situarnos en aquellas tierras de Israel, en aquellas colinas. Ya no es diciembre, tal vez sea marzo o abril. Los pastores están junto con sus rebaños en las aldeas vecinas, suben a las montañas para estar pastoreando incluso durante la noche. Y en esa noche va a pasar algo extraordinario, algo que les va a sacar fuera de lo que es habitual. De repente hemos leído aquí en las Escrituras que una multitud de ángeles les rodearon. Y de hecho hay algo que leemos de corrido, pero que debe entendernos, debemos hacer entender lo que tuvieron, por qué tuvieron gran temor. El versículo 9 nos dice que se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Ahora, para ti y para mí eso no significa mucho. Para Israel la gloria del Señor es nada más y nada menos que la gloria del Shekinah. La gloria que Israel había visto en el Antiguo Testamento cada vez que se movía el tabernáculo. La misma presencia de Dios en medio de la nación. Y por 400 años antes de este evento, Dios había guardado silencio. Por 400 años, el tiempo intertestamental, no había habido revelación. No había habido voz. Dios estaba guardando silencio cuando de repente, una vez más, en Israel, en las colinas de aquella tierra, brilló la gloria del Dios Todopoderoso. Por eso tuvieron gran temor. Y su corazón fue realmente sacudido por una gran realidad. Dios está aquí, Dios está en medio nuestro. Los ángeles, enviados de Dios, le dieron el gran mensaje, el gran anuncio. El versículo número 11 dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Qué anuncio tan grande. Yo no puedo entender, de verdad os lo digo, no puedo entender cómo se debieron sentir esos hombres. Porque ellos entendían lo que estaba diciendo. La palabra Cristo, que nosotros utilizamos y sabemos que se refiere al Señor Jesús, quiere decir el ungido. El ungido del Señor, el ungido de Dios. Cristo, os ha nacido Cristo, un Salvador.
un Mesías prometido. Cuando los ángeles escucharon eso, los pastores escucharon eso, ¿qué debieron sentir? ¿Cómo se debían sentir? La Biblia nos lo dice, con gran temor, con gran temor. Pero hubo más información, una información que es extraña. Dice que os ha nacido hoy, ahora, en este momento, en la ciudad de David. En la ciudad de David. Y marcad esas palabras en vuestra Biblia porque son palabras extrañas y vosotros me conocéis, sabéis que me encanta la arqueología, me divierto, me hubiera gustado ser Indiana Jones. Mi hija siempre dice que no llego a Indiana Jones, solamente a Indy, y eso no sé si lo dice, no sé por qué lo dice, pero recuerdo cuando estábamos en Israel haber visto la parte de la ciudad de David, la ciudadela de David. Vais a Jerusalén y la veis ahí, ¿verdad que sí? Y es una ciudadela de David, te hacen pagar cuando entras. Y cuando entras a esa fortaleza, es una fortaleza de la Edad Media construida por los árabes. Así que, no, eso no es la ciudad de David. En el año 2017, los arqueólogos encontraron algo que fue extraordinario. Dejadme compartir este dato, es simplemente interesante. Había un arqueólogo que estaba por ahí investigando en el Valle de Kidron, encontró una piedra, un capitel. Ahora, la mayoría de nosotros no le hacemos caso a las piedras, los arqueólogos sí. Encontró esta piedra y era ni más ni menos que el capitel, el símbolo exacto del rey David. Y vio ese capitel, esto es del rey David, es el símbolo, es el sello del rey David. Pero esto donde ha venido, aquí en el valle no hay nada, esto ha rodado desde la montaña y ha rodado desde allá arriba. ¿Qué es lo que había ahí arriba? Un edificio de 5 plantas de parking. ¿Qué hacen los arqueólogos cuando ven un edificio de 5 plantas de parking? Excavar debajo. ¿Y qué es cuando encuentran que debajo hay algo muy interesante? Van al gobierno y le dicen, mira, gobierno, hemos encontrado algo muy interesante, pero hay un problema, tenemos un edificio de 5 plantas. ¿Podéis tumbarlo abajo? ¿Podéis sacar el edificio? Necesitamos excavar y nos estorba el edificio. ¿Y qué hace el gobierno de Israel? Lo que los arqueólogos dicen. Derribaron ese edificio de 5 plantas de parking, y debajo encontraron ni más ni menos que el palacio del rey David, certificado por los sellos de Bulais, que son esas cartas entre reyes que ponían un sello, de hecho a veces de diferentes materiales, pero encontraron como centenares de esos sellos. Sin duda alguna, este es el original y el real palacio del rey David. David estuvo ahí. ¡Qué gozo! Porque esto sí que es la ciudad de David. Y ahora sí, cuando vas a ese lugar, estás pisando donde David pisó. Creo que os conté la historia cuando me metí en las cloacas y aparecí de repente. Un día os contaré esa historia. Pero cada vez que los arqueólogos ponen la pala en el suelo, descubren que la Biblia tenía razón. Y me hace recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, si estos callaran, las piedras hablarían. Tal vez estamos viviendo en días donde los siervos de Dios estamos demasiado callados. ¿Nos da apuro decir la verdad para no ofender? ¿Somos demasiado políticamente correctos? Pero cada vez que los arqueólogos ponen su pala en el suelo, las piedras hablan. Y me gustaría que un momento más escucháramos hablar a unas piedras. Algo que a lo mejor puede ser. Casi estoy 90% convencido, pero que no estoy al 100% seguro. Pero que en esta mañana os invito a que escuchemos hablar a una piedra, y más que una piedra, a una torre. En el libro de Miqueas hay una profecía. Esa profecía la hemos leído de corrido y hemos marcado algunas de las palabras, pero el versículo 8 dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Y tú, oh torre del rebaño, qué palabras tan extrañas. En hebreo, Migdal Eder.
Una torre. Es curioso que esa torre todavía existe. Es una torre redonda. Extraña torre redonda. La mayoría de torres construidas especialmente por la inspiración de Egipto, las pirámides, eran piramidales, mostraban el poder de los rayos de Ra del sol. Pero esta torre era redonda, situada en un pueblecito abandonado ahí, llamado Belén. Apenas nadie conocía ese lugar. Y de hecho hoy en día, cuando los turistas van, pasan desapercibidos por esa torre. La torre de Migdal Eder. Alfred Edersheim, un gran escritor, historiador antiguo, nos habla de esta torre. Nos dice Alfred Edersheim que era justamente la torre donde los sacerdotes guardaban los corderitos que iban a ser sacrificados en el templo. Todos los pastores conocían esta torre. Eran llevados ahí cuando la ovejita estaba a punto de dar la luz, el carnero para el sacrificio estaba a punto de dar la luz, cuando había que nacer un pequeñito. Dicen los historiadores que tomaban al pequeño cordero, lo envolvían para poder protegerlo. Porque si iba a ser sacrificado en el templo, tenía que ser perfecto. No podía estar dañado, perniquebrado, herido, tuerto. No podía ser un cordero de esa manera. Era un cordero perfecto para Dios. Así que lo tomaban y lo envolvían y lo ponían ahí en el lugar donde comía, en el pesebre. Y por varios días lo observaban. 3 días. Para ver si era perfecto. Antes de ser sacrificado en la Pascua, por ejemplo. Todos los pastores conocían la torre Migdal Eder. Todos sabían qué torre era. Ahí en Belén. Y aquí en Miqueas hemos leído unas palabras extrañas. Quiero volverlas a leer para poder aún hacer más énfasis en lo que quiero compartir con vosotros. Y tú, Migdal Eder, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. ¿Qué son estas palabras? No tienen mucho sentido para nosotros hoy, porque nosotros en el siglo XXI, acostumbrados a ver esa imagen de Cristo en una cueva, o en un pajar, o con el burro y la vaca y todas esas cosas, hemos dejado de ver la realidad histórica de lo que pudo haber sido. Porque la Biblia nos narra, cuando nacido el Señor Jesús no había lugar para ellos en el mesón. Encontraron un lugar. Un lugar donde María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Siempre me he preguntado por qué ese detalle en la Biblia. Y de hecho lo dice 2 veces. Porque cuando los pastores llegaron a ese lugar, vieron a un niño envuelto en pañales. ¿Y por qué tan importante es? Todo el mundo sabe que un niño se le envuelve en pañales. Los que somos padres lo sabemos bien por qué le ponemos pañales. Así que no había nada de extraordinario en que este niño estuviera envuelto en pañales. A no ser que eso fuera una señal. Fuera algo que estuviera hablando de que este niño envuelto en pañales era muy especial. Cuando los pastores recibieron a los ángeles, decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Bueno, Belén no era muy grande, ¿verdad? A lo mejor es como venir a Castellbisbal. Si quieres encontrar mi casa es fácil, le preguntas al cartero y te dirá dónde vivo. Le preguntas al alcalde, te dirá dónde vivo. Le preguntas a la policía, mejor no le preguntes, te dirá dónde vivo. Todo el mundo nos conocemos en un pueblo tan pequeño. Tal vez encontraron así al Señor Jesús, se acercaron a Belén y dijeron, hey, hola, ¿sabéis dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque hemos oído, unos ángeles nos han contado que ha nacido. ¿Creéis que fue así?
Y el payés de turno, con el hacedor, lo miraría y diría, ¿qué sé? ¿Cómo pudo saber esos pastores? Porque ellos conocían las Escrituras. Y conocían que había un lugar exacto donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo podía estar. El lugar se llamaba Migdal Eder, la torre del Cordero. María tomó a su hijo y lo envolvió en pañales. El perfecto Cordero de Dios que vino a este mundo para morir por nosotros, sin mancha alguna. Por eso la Biblia 2 veces nos dice, lo envolvió en pañales, como esos corderitos que nacían en perfecto estado para ser sacrificados más tarde y puesto en una mesa donde una gran festividad se celebraba, el Cordero Pascual. Y ahí el Señor Jesús, el Cordero de Dios, en aquella torre, en aquel lugar donde se alimentaban las bestias. Tiene sentido, tiene sentido. Y como he dicho al inicio de este mensaje, tal vez tenga un 90% de razón en lo que estoy diciendo, tal vez no fue la torre donde el Señor Jesús fue puesto, tal vez no, pero tiene tanto sentido que hoy en este día quiero sacar de mi mente esos conceptos preconcebidos que la cultura y la religiosidad me ha dado de celebrar unas fiestas al son de la zambomba y olvidar el propósito de estas Navidades. La gloria de Dios les rodeó y tuvieron gran temor. Pero la gloria de Dios se encontraba ahí, en el Señor Jesucristo. Cuando leemos el libro de Isaías, descubrimos algo que nos asombra muchísimo. Porque Emmanuel, Dios con nosotros, el niño que ha nacido, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué bonito, ¿verdad que sí? Hasta que llegamos a Isaías 53. Y leemos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. Nadie. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Reyes del mundo, ¿dónde estabais cuando los ángeles cantaron, ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor? Gente rica e influyente de Israel, ¿dónde estabais? Solo unos pastores, acostumbrados a llevar en sus hombros la pernequebrada y herida. Podían entender que aquel Jesús iba a llevar sobre sus hombros la pernequebrada y herida. A ti y a mí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Yo lo he hecho. La segunda pregunta es sobre quién se ha manifestado. Perdonadme por mi cambio de palabra, aquellos que conocéis el texto, pero el hebreo me lo permite y lo voy a hacer. Sobre quién se ha manifestado el retoño del Señor. ¿Sobre mí? ¿Sobre ti? Sobre aquellos que hemos creído. Pero Israel menospreció a su profeta, a su rey, a su Mesías. Me gustaría leer un pasaje en Juan, no hace falta que lo abráis, lo tengo en mis notas. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo en Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Quién es este él? El Cordero, el brazo,
el retoño del Señor que quita el pecado del mundo. Pero Israel no creyó. Felipe, el gran evangelista, lo identifica. Fijaros lo que dice, y voy a leer en Isaías 53, 7 al 8, dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Felipe dice, él dijo, estoy leyendo en la palabra del Señor, en Hechos 8, y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que él leía es este, que dice, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53. El eunuco respondió y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, y anunció el evangelio de Jesús. El eunuco etíope no entendía lo que leía. Israel hoy en día tampoco lo entiende. Israel, la nación judía, lee este pasaje y dice, estos somos nosotros los judíos que hemos sufrido tanto a lo largo de los siglos. Pero Felipe nos revela, nos muestra que quien estaba sufriendo, por quien estaba padeciendo, era ni más ni menos que Jesús, el Cristo. Jesús permaneció en silencio. Como oveja fue llevada al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En el juicio de Pilato, él guardó silencio, él calló. El sumo sacerdote se levantó y dijo, ¿no respondes nada? Lo leemos en las escrituras de Mateo 26. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos en contra de ti? Mas Jesús callaba. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53 dice, como cordero fue llevado a matadero. En Juan 1, 29 leemos, el siguiente día Jesús vino a él y dijo, he aquí el cordero. Parad un momento ahí, porque la primera vez que la palabra cordero aparece en la Biblia se encuentra cuando Abraham con su hijo Isaac están subiendo para hacer un sacrificio. ¿Recordad la historia? Todos la sabemos, ¿verdad? Isaac, no sabemos qué edad tenía, debía ser ya bastante mayor, no era un niño pequeñazo. Dice, hey, veo la leña, veo el fuego. ¿Dónde está el cordero? Es la primera vez que esa palabra aparece en toda la Biblia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Isaac oyó la respuesta. He aquí el cordero. Primera vez en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los pastores que se acercaron a la torre sabían a qué había venido. Los pastores que se acercaron a esa torre sabían que ese lugar indicaba el lugar donde los corderos serían sacrificados estaban allí para ser observados. Y sabían que estaban envueltos en pañales. Y sabían que si este Jesús, envuelto en pañales, estaba ahí, era porque había venido para ser el sacrificio de Dios al mundo. Ellos lo sabían. ¿Y tú? ¿Has creído a este anuncio?
Se ha manifestado sobre ti el retoño, el brazo del Señor. O aún sigues dándole la espalda. Como incluso los líderes religiosos que no fueron capaces, aunque lo tenían delante de sus narices, de ir a esa torre y encontrar en su seno al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, quiero terminar en mi último punto en este mensaje en algo que es extraordinario. Si la historia del Cordero terminara ahí, entonces sería una derrota. Sería un sacrificio, sería un mártir. Pero nuestro Señor no es un mártir. Es un rey. Es victorioso. Es un héroe que es capaz de derramar hasta su última gota de sangre para cumplir la misión encomendada por su Padre y no va a dar un paso atrás. Desde el momento en que Él pone su pie en este mundo, Él sabe la dirección que debe tomar. Y esa dirección hay algo que le empuja, hay algo que le atrae, hay algo que le ata a esa cruz. Eres tú, soy yo. Lo sé porque lo dice en la palabra del Señor. Escuchad las palabras del gran apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1. Dice, el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. La última vez mencionada en la Escritura. Apocalipsis 5:6 dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Nunca he visto esto. Estaba en pie un cordero. Estaba en pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este era el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es nuestro Señor Jesús. Este es el niño de Belén. Este es aquel pequeño que los reyes trajeron sus regalos. Este es aquel de quien oyeron los pastores. Este es aquel que el malvado Pilato entregó lavándose sus manos. Este es aquel Cordero que el soldado romano atravesó su costado. Este es aquel Cordero que las mujeres tomaron con temor y su mejor amigo puso en aquella tumba fría. Este es aquel Cordero que ni la muerte pudo con él. Este es aquel Cordero que se levantó de entre los muertos y vivió para darte vida, para darme vida. Este es aquel Cordero que resucitó para la gloria de Dios Padre. Sí, el Cordero que estuvo en la torre del Cordero, pero que hoy se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amados, esto es la Navidad. Esto es el motivo, esta es la razón por lo cual estos días hemos cantado estos himnos. Venid y adorémosle, porque Él es digno de toda nuestra adoración. Acerquémonos al trono de la gracia. La torre hoy está vacía, pero las piedras hablan de esta historia. ¿Quieres tú escuchar esa voz? Nos ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Es la única que puede darnos realmente la respuesta que necesitamos a nuestras vidas. Gracias Padre por tu misericordia. Más amplia, grande de lo que jamás nosotros vamos a intentar entender. Gracias por tu bondad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y entonaremos ese himno que conocemos bien. Venid fieles todos, número 1 en vuestro himnario.